Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy afectuoso en este sábado 7 de septiembre. Hoy la polémica del Señor con sus detractores se traslada al precepto del día sábado, en el cual Dios, como sabemos, descansó, por lo que era día de fiesta para todos los israelitas. Dicho precepto prohibía muchas cosas, permitía solo unas cuantas, en realidad muy pocas. El Señor, que vino para liberar de toda esclavitud, incluida la de la ley, intenta entonces sacar a sus interlocutores de esta mentalidad excesivamente jurídica, con tantos preceptos a los que los fariseos se mantenían muy fieles y que hacían pesar de una manera muy rigurosa sobre todo el pueblo de Israel. El Señor Jesús, como buen judío, apreciaba el precepto sabático, pero no aceptaba que la ley del sábado se hubiera puesto por encima de los derechos fundamentales del ser humano y hasta de su dignidad, como en el caso de una necesidad básica para un ser humano como es el hambre, convirtiéndose así en una práctica legalista y esclavizante. Pues imagínense, hasta el número de pasos que se podían recorrer estaban determinados. Dentro del sinnúmero de preceptos se prohibía segar el trigo, pero los discípulos no estaban segando. Solo tomaban algunas espigas para comerse los granos. ¿Y por qué? Pues porque tenían hambre. Sin embargo, la interpretación exagerada de la norma se ponía en contra incluso del comer o del beber. Esto, si somos sinceros, era perverso, pues creaba un conflicto de conciencia que pesaba sobre quien lo cometía y lo hacía sentir como un terrible pecador. Los fariseos buscaban vivir una pureza total que les permitiera encontrarse con Dios y entrar en diálogo con Él, y pensaban que lo lograban cumpliendo estrictamente la ley, y no se daban cuenta que Jesús era el Dios que venía a su encuentro y que las distancias que la ley había colocado entre Dios y los hombres, en realidad, Dios con Jesús las había borrado, haciéndose como nosotros e injertándose en nuestra historia para rescatarnos. Ya dijimos que la ley prohibía trabajar el día sábado para procurarse el alimento y comer las espigas antes de ser ofrecidas a Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, quiso compararse precisamente con el grano de trigo, que al ser sembrado produce mucho fruto, de manera que si la ley prohibía esto, nada podía oponerse a que quien es el fundamento de la ley pudiera ofrecerse como alimento para satisfacer todas nuestras hambres y necesidades. Un ejemplo: si la ley prohíbe saludar a alguien, no existe una norma que pueda prohibir que ese alguien me salude, se acerque, me abrace y se haga mi hermano. La alusión a los panes consagrados de los que se alimentaron David y sus amigos significa que los discípulos del Señor no solo pueden comer del pan consagrado, sino que también se alimentarán del mismo Dios, que en Jesús se ofrece como pan, como trigo, dador de vida y de vida en abundancia, realidad que se hace efectiva en el sacramento de la Eucaristía, nuevo maná del que nos alimentamos el primer día de la semana, el domingo, el día después del sábado, y que supere el rigorismo sabático, abriéndonos a una nueva creación, a un nuevo día, al día sin ocaso, el día de la libertad, el día de la esperanza. El Hijo del Hombre, como dice la palabra de hoy, es Señor del sábado. No vivimos para el sábado, vivimos es para Dios, para el autor del sábado, que no quiere a sus hijos sometidos y esclavizados a una ley que mata, sino que nos quiere como sus hijos, es decir, libres para amar, para servir y para usar todo cuanto se necesite para alcanzar el objetivo para el cual fuimos creados, viviendo de Dios, viviendo para Dios y no sometidos a ninguna ley, porque en el amor, la verdadera ley, la ley de Dios, y en la aceptación de sus dones, se cumple la ley antigua en plenitud. Y hasta con creces, diríamos.
En realidad, en la Sagrada Eucaristía, pan de Dios, ofrecido como don, recibimos el alimento y la capacidad de vivir el mandamiento del amor de Dios al estilo de Jesús. Esto es, viviendo el amor extremo, que absolutamente ninguna ley esté en capacidad de hacernos vivir, ni siquiera por el temor a los castigos más terribles. Qué bello mensaje este. Cumplir el mandamiento nuevo del amor es el cumplimiento de toda la ley. Amar a Dios, amar al prójimo, ponernos al servicio de Él. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.